Tanto tiempo, sí, tanto tiempo, los extrañé mucho, los extrañé mucho. ¿Qué pasó? El último video que grabé, creo que fue el 4 de julio, un mes y muchos días. Estoy, estoy complicado, no sé qué día es hoy. Siempre tengo que verlo antes, pero bueno, puedo. 17 de agosto, domingo 17 de agosto, estamos aquí, hemos vuelto. Estoy como estoy. Estoy acá en la calle, estamos acá en la calle y le voy a mostrar más o menos. Le voy a mostrar todo, pero bueno, vamos de a poco. A ver, estoy un poco loco, pero bueno, eh, así, gente, la soledad y no hablo con nadie, así que, bueno, por ahí tengo que hablar. Así que prosigamos. Seguimos con la entradita. Y acá tenemos para lo que me alcanzó. Me han donado una silla y un banco. Así que yo no tenía silla ni banco. Así que agradecido. No están en las mejores condiciones, gente. Pero yo soy una persona austera. No necesito grandes cosas ni demostrar que tengo nada. Yo soy feliz con lo que tengo y con lo que Dios me da. Así que bueno, está con esa sillita blanca, que esa va a ir adentro, y el banco ese va a estar en algún lugar ahí afuera. Lo voy a pasar un poquito mejor porque no tenía sillas. Ya les dije en lo que miren en otro video, no tenía ni un mueble. Así que bueno, la arena que compré la segunda vez, después acá tenemos la tierra, que hace un mes está ahí, y no, y no se quiso meter allá. Muy malo, muy mala tierra, ¿eh? Tú te deberías meterte allá. Pero bueno, no quiso. Y yo estaba ya molido. La voy a aplicar. Bueno, sigamos, por favor. Yo había dicho, bueno, ya tengo el contrapiso hecho, voy a hacer todo el cemento allá adentro. Nada, seguí haciendo acá afuera. ¿Para qué ensuciarme de más? Así que, bueno, me queda ahí algunas bolsas de cemento, la tierra, me quedan algunos ladrillos, arena suficiente, piedra suficiente. Y estas son las plantas, las únicas plantas que pude traer. Las únicas. La mayoría ya están secas por la agarró la helada del frío. Y bueno, no han sobrevivido. Así que bueno, fue días complicados. La verdad que no la pasé bastante, nada bien. Pero vamos a mostrar acá. Vamos a cerrar la puerta y vamos a hacer como que entramos, ¿viste? Cerramos la puertita. Ahí está, puertita cerradita. Bueno. Algunas cosas. Bueno, está todo desarmado, pero bueno. Ese era el andamio que usé para levantar los ladrillos. Empecé abajo haciéndole un acabado lindo. Pero bueno, los tiempos no me daban los tiempos. Y así iba haciendo. Como esta va a ser en algún día la habitación principal, ya iba dejando donde van a ir la caja de electricidad. Como ahí en medio va a ir la cama, una caja de electricidad, de allá un caño que sigue para dar luz, alimentación a otros lugares. Después sube por ahí y ahí después se conecta a la mayoría.
Lo que me costó, gente, hacer el encadenado. No saben lo que me costó hacer ese encadenado. Va, toda la vuelta. Porque las tablas miden 4 metros y son 2 tablas. Y levantarla y apoyarla y amurarla, todo solo, gente. Como dije, esto lo voy a hacer solo. Podía haber conseguido ayuda, ¿no? Pero no me gusta molestar a la gente. No me gusta deber nada a nadie. Y bueno, terminé haciendo todo solo. No fue lo mejor, pero bueno. Vamos a entrar a casa. Ah, sí, este es el baño. No hay más plata, señores. Quedará así. Esa es la escalera funcional que he hecho, escalera de obra. Obviamente avalada con todos los registros de seguridad posibles. Esta pasó la prueba. Yo si no muero es porque Dios es grande. Es así. Pero bueno, estamos en lo que sería esta de entrada a la habitación que sería para mis hijos, de huéspedes, bueno. Y me quedó extraña la puerta, claro que sí. Eso que fui haciendo todo de a poco, ¿no? Está todo hecho, por ejemplo, la ventana la iba colocando, iba pegando ladrillo, está todo, o sea, bien hecho. Pero la puerta me quedó torcida la puerta. ¿Y por qué me quedó torcida? Porque cosas que pasan. Desde el primer momento que tuve la puerta, dije, cae, va a quedar torcida. Porque como es una habitación, tendría que haber ido una puerta de 70 centímetros de ancho. Y yo cuando fui a comprar la puerta y la ventana, busqué precios, compré lo más barato, y nunca le dije al señor de qué medida la puerta. Él pensó que era la puerta principal. Y bueno, sí, es una puerta principal. Ahora es una puerta principal, porque la construcción queda acá por ahora. Y bueno, es de 90 la puerta. Y estaba el hueco para una puerta de 70. Entonces, para que abre y cierre, la tuve que poner torcida. No pasa nada, gente. No pasa nada. Aparte, va a quedar joya, porque estando acá en la cocina, después cuando esté terminada, al estar torcida, me da una amplitud a la ventana de allá. Esto está espectacular. Vamos a entrar a la habitación casa, todo. Entramos. Ah, este es el piso que puse. Estaba de oferta. Así que como estaba de oferta, venga piso. Así que ahí tengo herramientas. Que eso sí, voy a tener que hacer algo para guardar las herramientas, porque eso es una parte de herramienta que tengo. Vamos a levantar un poco la cámara. Vamos para allá. Este es el inodoro, el bidet, mochila. ¿Para qué compro inodoro, bidet, mochila? Porque si no voy a tener baño. Porque no hay plata, señores. Se terminó la plata. Bueno, porque antes que se me termine la plata, y como lo más caro que siempre hay es el baño, entonces dije, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y tener ya esas cosas para cuando se pueda algún día seguir. Y ya es un gasto que ya compré. La grifería no la compré, eso también es caro. Pero bueno, hay inodoro que va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Bueno, ahí no, pero en algún lugar va a quedar así embalado hasta un nuevo aviso. Esta es la ventana. Y esa es la vista que tengo para el fondo del terreno. Y tengo que limpiar los vidrios. Bueno, vamos de a poco, gente. Así que esta es la vista que tengo al fondo del terreno. Después, ¿qué más?
Bueno, acá las paredes hice intento de hacerlas juntas. eh, Se ve más o menos, pero no me gusta el resultado porque la arena es muy gruesa, entonces hay mucha piedrita y como esto a futuro lo quiero barnizar para que quede a la vista, no va a quedar bien. Entonces solamente hice esa pared terminada, digamos, pero bueno, las demás paredes le falta hacerlas juntas. No lo hice todo junto porque, bueno, pues ya te digo, la arena es complicado. Así que iba levantando ladrillo y donde iba alguna caja de luz, ahí ya la colocaba. Entonces no tuve que hacer ningún corte de la... Pues generalmente se levanta las paredes y después con la moladora se corta toda la pared y se pone en la caja. No, yo hice todo paso a paso. Iba hasta ahí, levantaba hasta el ladrillo hasta ahí y bueno, ponía la cajita. El techo machimbre, me falta pintar, pero bueno, vamos a ver algún día. Así que bueno, los ladrillos van a ir así a la vista, después todo lo que es columna, estos van a ir revocados, tengo que hacer una muchetita, así revocar la parte de ahí arriba toda revocada. Así que bueno, así quedó, así quedó. Ahí iría la heladera que va a estar como decoración porque no tengo luz. Ahí en esa pared y va a ir la cama, que bueno, yo tenía el colchón y me donaron la cama, así que ya tengo para apoyar, no voy a estar durmiendo en el suelo. Bueno, eso es lo que me alcanzó, señores. Me siento mal todavía. Es lo que me alcanzó. No me alcanzó para más nada. Inclusive, cuando compré el machimbre, el mes pasado, eso fue lo último que compré. Se terminó el dinero. No hubo más dinero. Así que estuve con muchas depresiones por todos los sentidos. Muchas cosas pasaron. Y no me alcanzó para comprar la chapa. Vieron que hay chapa. Bueno, tuve que agarrar. No tuve que agarrar, no. Por suerte vinieron los vecinos de acá al lado y me ofrecieron un trabajito para limpiar su terreno. Así que con la plata, esa plata, compré la chapa. Así que ahora voy a estar limpiando el terreno del vecino. La mitad del terreno son 3.000, más de 3.000 metros cuadrados que tengo que limpiar, media cuadra, tranquilo. Pero bueno, era la única manera para poder techar esto. Porque acá es todo caro, señores, todo caro. Así que lo que le digo a la gente, si tienen la idea de ir al techo, si tienen la idea de mudarse y cambiar de vida, bueno, busquen soluciones de otro tipo. Busquen la forma de permutar, porque hoy en día vender una casa y construir una casa es carísimo construir, es carísimo. Yo vendí una casa, una casa tenía 3 habitaciones, cocina, comedor, living, y me alcanzó para el terreno y hacer una pieza. Listo. No me alcanzó para nada más. Así que queda todo así, incluye así, todo así. Así que gente, busquen una opción. Si se quieren arriesgar, arriesguense, no obviamente. Como yo me arriesgué y bueno, acá tomo. Pero la idea de permutar, piénsenlo, evalúenlo, así no pierden dinero. Después otra cosa, si tienen pensado a futuro hacer algo, construir algo, lo que sea, vayan comprando cosas. Compren, hay oferta de cerámica, compren cerámica, hay oferta de grifería, compren grifería, vayan acumulando cosas. Acumulen, gente. Vayan comprando porque cuando sea el momento,
no se puede comprar nada. A mí me pasó. Yo tuve que comprar todo acá y acá no hay mucho precio. Acá es lo que hay. Y bueno, por eso, si tienen la oportunidad de vivir en un lugar donde hay muchas opciones, hay mucha competencia, y bueno, aprovechen, gente. Sigamos. Bueno, el, ahí donde vive el Chavo del 8, el tanque para los desechos de los cuerpos humanos. Bueno, ese es mi tanque de agua. Ahí tengo agua. Y bueno, la cosa es así. ¿Quiero tomar agua? Ahí tengo agua. En la mugre, pero bueno. Tengo que comprar un filtro, señores. Tengo que comprar un filtro. Algo. Tengo que hacer, ese sí tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que hacer esfuerzo para comprar un filtro de agua. Algo, hacer un filtro, algo. Porque el agua del río está. No es agua potable. La manguera que tengo, esa manguera negra, yo cuando lleno agua acá, tenemos una abeja, pobrecita la abeja no, vamos a salvarla. Ahí está la abejita salvada, pobrecita. A las abejas sí las perdono, además no. Bueno, a veces lleno el agua y salen renacuajos, sale mugre. Así que, bueno, si sigo tomando esa agua, no me voy a curar nunca. Después porque estoy mal de salud. Pasan autos y es domingo. Así que bueno, ya está, gente. Es lo que hay, es lo que pude hacer. Y nada, es lo que hay, señores. Así que bueno, ¿ahora qué voy a hacer ahora? Bueno, tengo tiempo, tengo que limpiar el terreno del vecino. Ahí voy a estar unos meses limpiando. Acuérdense, tengo que limpiar 46 metros de ancho por 80 de fondo. Así que tengo que limpiar todo ese terreno, me voy a pinchar, me voy a ensuciar, me voy a todo. Bueno, gracias a los vecinos, gracias a Marcelo y Mariela, pude poner la chapa. Es re loco, ¿no? Porque acá no llueve nunca, no llueve nunca. Las plantas dicen, ¡agua! No llueve nunca, gente. Acá siempre es así. Al mediodía, puedes estar en remera, trabajando, estamos en invierno. Y a la mañana sí hace frío y a la noche hace frío. Pero no llueve nunca. Terminé de poner la chapa, esa noche llovino. Re loco, ¿no? Es como que me esperó hasta que ponga la chapa. Porque tenía el machimbre y el aislante solamente. Y yo dije, bueno, así va a ser mi techo. Esperemos que no se me arruine. Pero bueno, pude, gracias a los vecinos, poner la chapa y adentro todo seco. Así que bueno. Pero sí, lo que voy a tener que hacer es un galponcito. Un galponcito en algún lado. Voy a tener donde hay espacio acá. Pero calculo que por ahí atrás de las palmeras, ahí, haré un galponcito. Tengo muchas herramientas. Y bueno, está el inodoro y todas las cosas que tengo que traer de allá todavía, más herramientas y cosas. Bueno, no tengo muchas cosas porque perdí casi todo, pero algo quedó, ¿viste? Y si acumulo todo en la piecita esa, no sé, voy a tener que entrar así, haciendo contorsionismo. Así que para estar un poquito más cómodo, digamos, porque yo decía, como no tengo cocina, me iba a hacer con ladrillos. En algún lado por acá, a con ladrillo, hacer una cocina a leña. Pero bueno, una señora me va a prestar una cocina por un tiempito.
Así que voy a tener para cocinar al principio. Y bueno, para calentar agua, para tomar mate, lo que sea. Pero igual voy a tener que hacer. Voy a tener que hacer una cocina de ladrillo por la duda que me pide la cocina y diga, ya está, chabón, dame la cocina. Y si no pude comprar una cocina, y bueno, tengo que devolvérsela, ¿qué se le va a hacer? Así que esto es lo único que pude. El piso no. Esto es lo único que pude hacer. Es para lo único que me alcanzó. Me quedan algunos materiales para lo que sí tengo que gastar el cemento. Por ahí puedo hacer el contrapiso del baño. Pasa que estos ladrillos no va a alcanzar para una pared. No me va a alcanzar para mucho. Así que como no me va a alcanzar para mucho, vamos a gastar la bolsa de cemento porque se pone dura, se vence y ya está. Después del tiempo podré hacer algo más. Yo sabía que igual por ahí la gente decía, este va a ser una mansión ahora. No, tengo mi ranchito acá. Para muchos de mi pasado diría, vive en una posilga. Bueno, pero es mi posilga. Es mi ranchito y es lo que me alcanzó. Me imaginaba yo que iba a poder hacer el baño también. Pero bueno, no se pudo. No me alcanzó para hacer el baño. Así que mi baño... naturaleza. Para bañarme... naturaleza. ¿Qué se va? Modo supervivencia estamos haciendo acá. Es un apocalipsis zombie y bueno. Así que uno de esos tachos va a ser mi baño. Recheto, voy a tener la cama y el baño al lado. Me tomo con un rizo porque bueno, es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? Habrá un tiempo donde las cosas mejoren y bueno, podamos avanzar. Mientras tanto, estoy solo. No tengo a nadie que me apure y que me diga, esta casa es una mierda. Nadie me critica. Bueno, sí me critican la gente, pero bueno. Estoy yo solo acá. Así que para mí, por ahora, está bien. No necesito nada más. No necesito nada más. Sí, necesito cosas, pero bueno. Vamos poco a poco. Así que bueno, gente. Hasta aquí llegó el video. Suscríbanse. Hubo una fuga de suscriptores impresionante. Yo entraba a ver los suscriptores. Uno menos, dos menos. Se me fueron como, no sé, 10 o 15 suscriptores porque no sabía nada. Pero ahora voy a explicarles porque, gente, no, habrá un tiempo. Todos necesitamos un tiempo para la vida. Pero bueno, tuve una fuga de suscriptores que, bueno. Bueno, gente, sin más preámbulos, ya les he mostrado mi casita, los avances. Pero bueno, en poquitas palabras, esta es la final de una etapa. Digo final porque se terminó la plata. Es como el gobierno argentino. No hay plata, señores, no hay plata. Y bueno, dicho y hecho, es lo que me alcanzó, gente. Ahora vamos a ver, sin dinero, ¿qué se puede hacer sin dinero? Las paredes van a ser de adobe, pero bueno, lo demás llevo plata. El piso, el contrapiso, todo eso es plata y bueno, los ladrillos sí son de adobe. Voy a ver si hago quincha encofrada y si hago quincha encofrada que tengo que comprar maderitas y bueno, todo plata. Pero bueno, poco a poco, gente. Lo importante es que ya no pago alquiler. Ya me estoy mudando. Ya me estoy mudando.
Ya en la casa donde alquilo ya tengo todo embolsado. Y bueno, tengo que ir trayendo las cosas. El martes que viene, o sea, pasado mañana, me van a ayudar a traer las cosas grandes, que no las puedo traer en la carretilla, y que son la heladera, la cama y la cocina. Después lo demás sí, no, le digo, no te molestes, lo demás lo traigo yo con la carretilla. Yo ahora cuando termine este video, agarro la carretilla y empiezo a traer cosas. Así, pero van a ser muchos viajes, porque si bien, si bien en el incendio perdí todo, algunas cosas quedaron, ropa y algunas cosas quedaron y bueno, en la carretilla muchas cosas no entran. Entonces tengo que poner un poquito en la carretilla y traer, ir y venir a cada rato. Pero bueno, hace bien para la salud el ejercicio, dicen eso. Así que, bueno, gente, gracias por estar. Suscríbanse, compartan, dale like. Y nos vemos en el próximo video que veremos de qué lo puedo hacer. Vamos a empezar con la permacultura, vamos a empezar a hacer huerta, el gallinero. Vamos a ver qué podemos hacer. Así que gracias por estar. Hasta el próximo video, gente. Bendiciones.